Hola, antes de empezar el video quiero contarte que en la descripción tenés un link para que puedas obtener el material de estudio y otro link para un formulario donde puedes contestar las preguntas y también escribir tus dudas con tu correo para que te contestemos. Ahora sí, vamos al estudio. Bueno, ya estamos en la lección 11. Hasta aquí hemos visto el llamamiento de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham, y hemos visto la historia de los descendientes de Abraham, o sea, de Ismael y de Isaac. Ahora vamos con los nietos de Abraham. A partir de esta lección, comenzando en el capítulo 25, versículo 19, dice, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Y básicamente son dos, Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Y es muy interesante esta sección o esta lección que vamos a estudiar desde el capítulo 25, 19 al 30, 43, porque acá aparentemente con Isaac estaba todo bien, es decir, tiene una sola esposa que es Rebeca, es justamente no hay más, son ellos dos, todo parece que va a ir bien. Sin embargo, vamos a ver también que en el testimonio bíblico nos indica que hay conflictos familiares también, hay peligros de aniquilación por hambre, como lo vivió Abraham, de hostilidad también, peligros de asimilación por el emparentamiento con la gente del lugar, actitudes incorrectas también al propósito del pacto, y por otro lado también la fidelidad de Dios y la disponibilidad humana hacen posibles que el pacto continúe para la siguiente generación. Dice la Biblia que Isaac era de 40 años, en el versículo 20, cuando tomó por mujer a Rebeca, y dice el versículo 21 que oró Isaac a Jehová por su mujer, porque era estéril, es decir, un problema de esterilidad también en Rebeca. Pasaron 20 años y ella recién quedó embarazada, producto de la oración de Isaac. Entonces también vemos varias cosas buenas, ¿no? Al principio vemos que Isaac y Rebeca fueron, como decía, el matrimonio patriarcal monógamo, nunca salieron de Canaán, y una búsqueda de Dios por parte de Isaac. Él le pidió a Dios, no buscó atajos como hizo Sarai y Abraham, sino que le pidió a Dios y Dios le concedió. Así que hasta aquí va todo bien. Y dice que concibió Rebeca, su mujer, versículo 22, los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y ella también fue a consultar a Jehová. Y el versículo 23 es muy importante, porque le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto fue lo que Dios le dijo a Rebeca. Básicamente le dijo, primero, 2 hijos se van a formar y van a formar 2 pueblos que van a estar separados. En segundo lugar, el progreso y el desarrollo de ambos pueblos van a ser diferentes, ¿sí? Uno de ellos va a ser mayor y más fuerte que el otro. Y la tercera cosa es que el mayor servirá al menor, que es el reverso justamente del derecho a primogenitura que existía en ese entonces. Y es muy interesante porque acá vemos algo nuevo que no tiene que ver con las obras de estas personas, sino con algo que Dios decide. Y de hecho nos indica que Dios puede interrumpir y romper estructuras humanas, por más cerradas o inflexibles o sabias que parezcan. La soberanía de Dios en la elección tiene una prioridad absoluta sobre la libertad o sobre las estructuras del hombre. Esto es lo que argumenta Romanos capítulo 9, desde el versículo 10 al 16, justamente con respecto a estos hermanos, a Esaú y a Jacob. Lo cierto es que nacieron esos 2 hijos. Primero nació Esaú, que tenía mucho pelo, era velludo, y por eso le pusieron Esaú, justamente significa eso, velludo. Y luego salió el segundo, que tenía justamente
su mano agarrada o trabada al talón de Esaú, y por eso le pusieron Jacob, que significa suplantador, ¿sí? Porque estaba trabada ahí en el talón. Y detrás de estas diferencias de nombres, que son diferencias básicamente físicas, hay diferencias de carácter y de espiritualidad que vamos a ver en el desarrollo de la historia, que van a tener mucho que ver en el desarrollo de la familia en sí, y también que van a estar muy relacionadas al peligro de cortarse la descendencia y cortar justamente la continuación del pacto. Los dos hijos de Rebeca eran muy diferentes. Uno era cazador, que era Esaú, y el otro era más quieto, más tranquilo, permanecía en la tienda, y había preferencia de los padres. Esaú era el predilecto de Isaac, y Jacob era el predilecto de Rebeca. Por eso es que el 25-27, miren lo que dice: crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob. O sea, la preferencia de los padres por cada uno de sus hijos. Y sucede un hecho ahí muy interesante en el desarrollo de este capítulo 25, y es que guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dice el versículo 29, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer, o a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Y por eso que fue llamado su nombre, el nombre de Esaú, Edom, que significa rojo, y así es como es conocido después, ¿no? Como los edomitas, los que vienen de Esaú, son conocidos como Edom, que significa rojo. Y Jacob aprovechó ese momento y le dijo: véndeme tu primogenitura. O sea, le propone que Esaú le venda la primogenitura a cambio de este guiso que él había preparado, rojo. Y la respuesta de Esaú es impresionante. Fíjense, versículo 32. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces, viendo Jacob que estaba tomando tan a la ligera la primogenitura, el derecho a primogenitura de Esaú, dijo entonces: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, hicieron un pacto personal, válido obviamente, y terminó vendiéndole por una comida la primogenitura. Ahora, es muy importante que entendamos esto. En el sistema patriarcal, el derecho de primogenitura era el derecho del hijo mayor justamente de suceder a su papá como jefe de la familia. En primer lugar, le correspondía una porción doble de los bienes, y era el recipiente de la bendición del papá, la bendición paterna, que era tan importante en este sistema. En la familia de Isaac, además de todo esto, se agrega el derecho a la promesa de Dios a Abraham. Todo eso menospreció Esaú, y todo eso lo puso en juego justamente cuando él vende su primogenitura. Entonces, a través de este acto de juramentación, que es una acción que es un contrato privado formal y que valía legalmente, termina cediendo su primogenitura a Esaú. Por eso es que termina el versículo 34 diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 16 y 17, se considera a Esaú inmoral, justamente, y profano por vender su primogenitura, y es de hecho ahí como una advertencia a nosotros, los creyentes, de negociar las cosas más importantes simplemente por la satisfacción inmediata que a veces nos ofrece el mundo. Así que me parece que es muy interesante entender esto, y con esta base y el entendimiento de este suceso histórico, que es el primero de varios que vamos a ver, cómo se va cumpliendo esta profecía que Dios le dio de que el mayor iba a servir al menor. Vamos a ir entonces al capítulo 26. El capítulo 26 es muy importante en este sentido. A pesar de que Isaac había recibido la bendición de Abraham, todavía Dios nunca le había ratificado el pacto a él, y acá lo hace. Y es un contexto también de prueba, ¿no? De hambre, donde está Isaac, hay hambre, y entonces Isaac se mueve también, al igual que Abraham, hacia los filisteos, pero probablemente pensando en irse a Egipto, también como Abraham. Y dice el versículo 2 que se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré,
Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y entonces ahí menciona el pacto. Y acá entonces recibe de manera directa de parte de Dios, Isaac, la confirmación del pacto que iba a hacer con la condición de que no se mueva de la tierra de Canaán y no vaya a Egipto específicamente, donde probablemente estaba pensando ir. Entonces le promete, ahí ustedes van a ver, multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, dar a su descendencia todas esas tierras de Canaán y bendecir a todas las naciones en su simiente. Es decir, descendencia, tierra y bendición, que son justamente las tres patas del pacto abrámico. Y dice la Biblia que él obedeció y se quedó en ese lugar. Y sigue, digamos, el capítulo 26, diciendo que al habitar ahí entre los filisteos estaba este rey Abimelech, que muy probablemente sea el mismo rey con el que se había encontrado Abraham, e Isaac hace lo mismo que hace Abraham. Por miedo a que lo maten, debido a la hermosura de su esposa Rebeca, miente también que es su hermana. Y trata de engañar, ¿no?, a esta gente. Es decir, es similar a la experiencia de Abraham, que está en el capítulo 20, del 1 al 18, antes del nacimiento de Isaac. O sea que hay una diferencia de 60 años entre un incidente y el otro, pero otra vez el hijo repite los errores de su padre. Dice el capítulo 26, versículo 8, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac, que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. El mismo patrón que su padre Abraham. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto otra vez? Un hombre de fe reprendido por un pagano debido justamente a la falta de fe. Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Así que Abimelech mandó a todo el pueblo con la orden de prohibido tocar, ¿sí?, a Rebeca, y les permitió justamente quedarse en ese lugar. Recordemos que el contexto es un contexto de hambre y de escasez. Por eso es que la historia que sigue es impresionante, porque Isaac, en este capítulo, él comienza a trabajar justamente la tierra y empieza a haber riñas, ¿sí?, entre los pastores de él y los pastores de los filisteos. No la tierra en sí, sino los pozos de agua, ¿sí?, que había abierto su papá Abraham, que habían cerrado los filisteos, él comienza a abrir, entonces empieza a haber un sistema, ¿sí?, de riego interno, que eso le permitía justamente alimentar en medio del hambre a sus rebaños. Entonces empieza a haber envidia de los pastores filisteos, entonces empiezan a correr de cada pozo en el que él se movía. Y es muy interesante porque él es un pacificador, él no pelea, él se mueve. Y Dios lo bendice donde se mueve. Se mueve a otro pozo y Dios lo bendice ahí. Lo corren de ese pozo, se va a otro pozo y Dios lo bendice. Entonces, nuevamente vemos en este patriarca el empeño, el conocimiento y también la confianza en Dios para sobrevivir en la tierra. Termina diciendo el versículo 22 de esta historia, se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron ya sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. La bendición de Dios, acompañándolo a Isaac donde se movía. Luego volvió a Beerseba y otra vez un evento similar también al que le pasó a Abraham. Dice que Abimelech en el versículo 26 vino a él desde Gerar y también a Usat su amigo y Ficol, que era el capitán de su ejército, por eso pensamos que es el mismo Abimelech de Abraham, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y el versículo 28 es muy importante. Ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo.
que no nos hagas mal. O sea, el mismo pacto que hizo con su padre, ahora lo hace con él, porque ven que Dios está con él, porque él prospera. De hecho, la sobrevivencia en la tierra, debido a este actuar de Isaac, se garantiza en medio de la prueba. Entonces no necesita irse a Egipto para sobrevivir. Él puede sobrevivir en la tierra de Canaán, debido a la mano de Dios, debido al trabajo de él, debido a la alianza de paz también que hace con los pobladores locales. Entonces se regulariza la situación. ¿Por qué? Porque hay alimento ahora y también porque hay paz con los pobladores locales. Luego sigue la historia y llegamos al capítulo 27, donde tenemos el engaño, ¿sí?, de Jacob hacia su padre para arrebatarle la bendición a su hermano Esaú. Cuando ya estaba muy viejito, Isaac ya no podía ver, dice la Biblia, o sea, estaba ciego, él toma la decisión de comunicar la bendición paterna a su hijo Esaú. Entonces le pide que le prepare un guisado, que vaya, que case, que prepare un guisado, que venga, le dé comer para que él le dé la bendición de justamente la primogenitura. Esto es muy importante que entendamos porque la bendición era el instrumento por el cual se transmitía de una generación a otra tres cosas, lo vuelvo a repetir de nuevo. Por un lado, el liderazgo de la familia o el clan; por otro lado, la herencia o el patrimonio material; y en tercer lugar, era el patrimonio cultural y espiritual. Así que en este contexto la bendición paterna era muy importante, y esto entonces es un hecho muy importante que se da en la Biblia. Por eso es que es muy importante que le prestemos atención. Dice la Biblia que cuando Isaac le da esta orden a Esaú de cazar para prepararle un guiso para que él le dé la bendición, lo escucha Rebeca y entonces se apresura y hace todo un plan para que Jacob vaya y tome esa bendición. No sabemos por qué, porque no se menciona en la Biblia la razón o el motivo para que Rebeca haga esta sustitución. La intuición es que, bueno, ella amaba a Jacob, por un lado, y por otro lado también uno puede pensar en la profecía de su embarazo, ¿no?, de que el menor iba a servir al mayor. Quizá la adquisición legal de primogenitura por parte de Jacob cuando Esaú le vendió ahí por un guiso, y también porque hay un detalle al final del capítulo 26 que vale la pena leerlo. Dice que cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo también, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Quizá esto también haya sido una causa, ¿no?, muy fuerte, porque en primer lugar no se le consultó a los padres como era la costumbre en ese entonces. ¿Se acuerdan que Abraham le eligió esposa para Isaac? Aquí fue cuando cumplió 40 Esaú y él mismo tomó sin consultar a sus padres. Y por otro lado tomó personas de Canaán, ¿no?, algo que Abraham le había pedido a su siervo que no haga con su hijo Isaac, que no se case con alguien de ahí. Bueno, eso fue lo que hizo Esaú. Todas estas causas, esta suma de causas, quizá nos hace pensar que por eso Rebeca prefirió que sea Jacob quien tome la bendición de la primogenitura que Isaac iba a dar a su hijo. Entonces vamos a verla en detalle, ¿sí? Vamos. Cuando Rebeca se entera de la bendición, ella tiene un plan, o sea, prepara un plan para que Jacob lo reciba. Pero Jacob dice, no, mamá, se va a dar cuenta que no soy Esaú, porque me va a tocar, él es velludo, yo no. Entonces hace todo un trabajo, Rebeca, para que Jacob puede engañar a su papá Isaac, y de hecho lo hace, prepara el guiso que le gusta, le pone las pieles de los animalitos para que parezca velludo, le pone la ropa de Esaú para que huela como Esaú. Entonces cuando Isaac lo escucha, se asusta y dice, qué rápido que viniste, Esaú. Y entonces Jacob añade mentira, dice, pasa que la bendición de tu Dios sobre mí me permitió cazar rápido. Entonces toda esa trama deja entrever que era un momento, por un lado, esperado por todo, pero por otro lado las mentiras se van haciendo cada vez más grandes. Isaac está un poco contrariado porque dice, parece Esaú, pero es la voz de Jacob. Aún así, después de comer, le da la bendición. La bendición que Isaac da sobre Jacob es, número 1, prosperidad en sus cosechas; número 2, señorío sobre sus hermanos; número 3, maldición para los que lo maldijeran; y número 4, bendición
para los que los bendijeran. Eso está en el 27, del 28 al 29. Cuando Esaú vuelve, se entera y da tremendos gritos de dolor cuando se entera que su hermano Jacob le ha arrebatado la bendición de Dios. Entonces Esaú reclama una bendición de su padre y es muy interesante porque él reconoce que la bendición ya fue perdida, entonces le pide una bendición al padre. Y la bendición que le da Isaac es bastante más baja. Por un lado, 27:39, tenemos que decir pobreza material realmente, porque la mejor traducción es: va a ser tu habitación lejos de las grosuras de la tierra. Y de hecho, la morada de Edom en tierras infértiles apoya esa interpretación del versículo 39. Por otro lado, una vida violenta, versículo 40. Por otro lado, servidumbre a su hermano, también en el versículo 40. Y el alivio del yugo de su hermano de vez en cuando, como se menciona ahí en el versículo 40 también, cuando te fortalezcas, la expresión, que también puede traducirse como cuando te sacudas. De hecho, la historia corrobora esta interpretación, porque los edomitas que descienden de Esaú nunca se libraron totalmente del dominio de Israel, pero de vez en cuando lograban un cierto alivio. Entonces era una bendición que la verdad que más que bendición no parece tanta bendición. Y es muy importante que entendamos ese texto. Y otra vez vuelvo a repetir el concepto. En el mundo espiritual de los patriarcas y de la Biblia, una generación con otra estaban firmemente ligadas. La tradición, la herencia, el propósito de la vida, o sea, el pasado, el presente y el futuro, estaban firmemente conectados con la bendición que una generación le daba a la otra. Por eso fue tal el lamento de Esaú al perder la bendición de la primogenitura con Jacob. Y entonces fue tanto el odio que tenía Esaú que se propuso matar a su hermano Jacob cuando su padre muere. Entonces acá se pone en peligro justamente la descendencia, porque si uno de los hermanos era muerto y el otro era un asesino, los dos quedaban fuera de la posibilidad del pacto. Frente a este peligro, y al saberlo Rebeca, prepara un plan ahora para enviarlo lejos a Jacob, y lo convence a Isaac, justamente le dice: necesitamos que busque una esposa que no sea cananea, para que no se mezcle. Entonces Isaac está de acuerdo, y en el capítulo 28 le dice a su hijo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Entonces aquí sí ya Isaac reconoce la bendición del pacto de Abraham con Jacob. Y eso justamente hace Jacob, obedece y se va lejos. Básicamente va a hacer lo mismo que hizo el siervo de Abraham, va a buscar una esposa, pero ahora ya no va el siervo, sino va justamente el hijo, el mismo Jacob, a buscar una esposa en la familia de su mamá Rebeca. Y es de notar el versículo 6, porque dice: vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram, y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham. Aparentemente recién ahí se entera Esaú que lo que él había hecho era malo. Y eso llama la atención, ¿no? Porque habla de un problema de comunicación. Como si él nunca hubiera sabido que no debían tomar o no debían casarse con las mujeres cananeas. Y entonces en su intento de arreglar esas cosas va y se casa con una ismaelita. Pero eso en realidad trae más problemas, porque justamente Ismael había sido excluido del pacto. Entonces ahora Esaú, al incluir a alguien ismaelita, se aleja más todavía del pacto. Y por eso es que el pacto sigue con Isaac. De hecho, a partir de aquí, la historia se va a concentrar de Isaac en Jacob, y se va a concentrar en Jacob exclusivamente como la continuación del pacto y en cumplimiento justamente de la profecía que había recibido Rebeca. Entonces Jacob parte y
jamás vuelve a ver a su madre, según lo que vemos aquí en la historia bíblica. Dice el capítulo 28, versículo 3, que me parece muy importante destacar: el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique. Es decir, esta bendición es muy oportuna porque la descendencia estaba ausente todavía. Jacob no tenía descendencia y por otro lado estaba abandonando la tierra de Canaán. O sea que los dos elementos del pacto estaban en riesgo. Entonces esta es una situación muy precaria en la historia patriarcal. Acá podría haberse roto todo. Así que ahí también vemos la mano de Dios. De hecho, en el camino, mientras él está yendo hacia encontrarse con los familiares, salió de Beerseba y se fue a Aram, dice el versículo 10 del capítulo 28. Llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y en ese sueño se le aparece Dios. Por un lado ve una escalera con ángeles que subían y bajaban, que eso es muy importante porque está hablando de la presencia de Dios en ese lugar. Y luego Dios hablándole, porque dice el versículo 13 que Jehová estaba en lo alto de esa escalera y le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. O sea que acá hay una confirmación del pacto con este hombre que no tenía características sobresalientes. Realmente es una muestra de la gracia de Dios, la elección de Jacob. Y también estaba en una situación muy precaria, sin tierra y sin descendencia. Así que, desde el punto de vista de la promesa patriarcal, el pacto sigue con Jacob. Y el Dios del pacto, justamente, le dice esto a Jacob. Y este sería el punto culminante de la continuación del pacto, porque, Rebeca había entendido eso de la profecía. Él le había robado la primogenitura a Esaú. Le había robado la bendición del padre, el padre le había dado la bendición, pero realmente el que tenía la última palabra era Dios. Y acá Dios le da la palabra de que el pacto iba a seguir con él. Entonces ya hemos visto que Jacob era un hombre engañoso, mentiroso, no merecía nada, pero Dios lo escoge para mostrar la misericordia por medio de él. Este es el argumento de Romanos 9, 10 al 12. Cuando él se despierta y se da cuenta que Dios había estado ahí, él justamente eleva un santuario, ¿sí?, con la piedra que había dormido, y él hace un voto al Señor. En el capítulo 28, desde el 16 al 22, está el voto. Las condiciones, si vos cumplís lo que me acabas de prometer en el sueño, o sea, que vas a ir conmigo, que me vas a guardar en el viaje, que me vas a dar pan y vestido y que voy a volver en paz a la casa de mi padre, entonces yo te prometo que vas a ser mi Dios. En primer lugar, no me voy a contaminar con ningún otro Dios, que esta piedra va a ser un lugar de adoración, ¿sí? La piedra puesta va a ser casa de Dios, de hecho le pone así el nombre al lugar, Betel, que significa casa de Dios, que antes se llamaba luz, y en tercer lugar que le iba a dar el diezmo de todo a Jehová, reconociendo así que era el dueño y el dador de todos los bienes materiales que Jacob estaba recibiendo. Así que acá tenemos un encuentro, el primer encuentro de Jacob con Dios y un voto, y vamos a ver en la historia justamente el cumplimiento de la palabra de Dios en él y el cumplimiento también de él, de este voto que le hace al Señor. Vamos entonces al capítulo 29. En el capítulo 29 tenemos el encuentro en primer lugar de Jacob con Raquel. Llega al lugar, se informa a los pastores y entonces ve a Raquel, que sería su prima, la hija de Labán, que es hermano de Rebeca. Se encuentra con ella, le ayuda a que sus ovejas beban en el pozo, y entonces se presenta, ¿sí?, como quien era. Raquel lo lleva a su papá Labán lo recibe, obviamente es un familiar, y le pregunta: ¿qué es lo que querés? ¿No vas a trabajar conmigo de arriba? Entonces, acuérdense que la premisa de Jacob era encontrar una esposa. Entonces él, cuando vio, quedó enamorado de Raquel y dice: bueno, quiero casarme con Raquel. Entonces Labán le pide 7 años de trabajo por Raquel. Y dice la Biblia que él aceptó y fueron como nada esos 7 años. Es decir, para él fue algo que pasó muy rápido. Pero hay algo muy interesante que ocurre aquí,
estamos, digamos, en el capítulo 29, que dice que, versículo 20, sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces después de los 7 años dice, dame mujer. Labán organiza toda una fiesta, obviamente las mujeres en ese casamiento estaban con velo, la fiesta, todo eso. Entonces él no se da cuenta que realmente con quien tiene relaciones la noche esa no es con Raquel, sino con Lea, la hermana mayor. Al otro día, cuando él se da cuenta, se enoja mucho y dice el versículo 25, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro hogar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que haga conmigo otros 7 años. Entonces, este engaño, estas circunstancias, estos eventos, por un lado vemos la obra de Dios llevándolo a Jacob al lugar donde debía encontrar esposa, pero también en el desarrollo del plan de Dios entran las decisiones humanas, las cuales son guiadas por intereses y ambiciones particulares que crean conflictos múltiples. Entonces acá el engañador es engañado y tiene que trabajar 7 años más. Aunque no sabemos cuál es la razón oculta de Labán, es probable que haya engañado así a Jacob porque le era un buen instrumento y también porque de esa manera a sus 2 hijas las dejaba o las acomodaba, ¿verdad?, en una familia. Así que tuvo que hacer eso. Tuvo que trabajar 7 años más por Raquel, aunque ya las tomó como esposa después de la semana de luna de miel con Lea, y entonces de un momento a otro se quedó con 2 esposas. De no tener nada, terminó con 2 esposas. Y sirvió a Labán otros 7 años, según el capítulo 29, y una vez asentada la relación conyugal, la necesidad obvia en la relación, en los intereses del pacto, ya era la descendencia, los hijos. Pero también la descendencia de Jacob no llega en situación óptima, sino que en medio de rivalidades, de esterilidad, de competencia y de conflictos. Por un lado, Raquel sin poder tener hijos, siendo estéril, entonces Lea teniendo sus hijos, esta esterilidad genera competencia, entonces la esclava de Raquel le da hijos a Jacob, los cuales son legalmente de Raquel. Lea hace lo mismo, entonces de repente tenemos hijo de Jacob de 4 mujeres, que es lo que está acá mencionado. Y hay un detalle muy importante en el capítulo 30, versículo 22, que dice, se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta, ¿no? Esta afrenta de no poder tener hijos. Y llamó su nombre José, diciéndome, añádame Jehová otro hijo. La palabra José significa el Señor añada, como dice ahí, o también puede significar Él ha quitado. Y estas 2 ideas están ahí en la mente de Raquel, ¿no? Por un lado, Dios había quitado la esterilidad de ella, pero por otro lado le rogaba por otro hijo. De hecho, la razón por la que Lea tuvo muchos hijos es porque a Dios no le agradó la actitud de diferencia que hizo Jacob entre ellas 2, debido a que él amaba a Raquel, y entonces le dio hijos. Según la Biblia, tenemos Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón y Dina como hijos de Lea. Los de Raquel solo 2, José y Benjamín, y obviamente los preferidos de Jacob. Los de Bila, una de las esclavas, Dan y Neftalí, y los de Silpa, Gad y Aser. Yo creo que basta mencionar aquí el significado de los 2 nombres, o sea, de Rubén, que es el mayor, y de Zabulón, que es el más chico. Dice el 29:32. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Fíjense la aflicción que ella tenía, porque no se sentía amada por Jacob, y entonces le puso Rubén. Y muchos años después, cuando nace Zabulón, todavía seguía con eso. Dice el capítulo 30 ya, y dijo Lea en el versículo 20, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz a hijo, y llamó su nombre Zabulón. Entonces, lo que nosotros acá vemos es lo que hoy diríamos una familia disfuncional. Y este conflicto no solamente se da entre Lea y Raquel, sino después también se va a dar con los hijos, más adelante cuando veamos la historia de José. Entonces,
Lo que sí podemos observar es que termina un poco la rivalidad y los conflictos entre los hermanos con el nacimiento de José, porque ya forman una unidad familiar diferente. Jacob con Lea y Raquel y las esclavas, diferente a la de Labán. Y eso es lo que está expresado ahí en el capítulo 31, 14 al 17, se puede ver más adelante, y eso es lo que hace que ellas apoyen a su esposo en el afán de volver a Canaán. Vamos a terminar esta sección con el capítulo 30, desde el versículo 25 al 43, donde ahí ya Jacob le expresa su deseo de volverse a Canaán, a Labán. A Labán no le conviene, entonces le pide que se quede y le pide a cambio de darle cosas. Entonces, lo que le pide Jacob básicamente es que todas las manchadas y salpicadas de color y las de color oscuro de las ovejas sean para Jacob y las otras sean para Labán, y de las cabras todas las manchadas y salpicadas de color. Esto obviamente es un trato que le reconviene a Labán, porque generalmente eran del otro tipo las ovejas y las cabras, y obviamente es probable que Jacob haya hecho esto intentando evitar toda sospecha de robo, ya que el ganado iba a ser diferente para ambos, y también porque sabe que esta propuesta es imposible que la rechace Labán porque le conviene a todas luces. Inclusive Labán quiere engañar a Jacob, entonces todas las manchadas que ya había se las regala a sus hijos. Así que Jacob empieza con nada, ¿sí?, a hacer sus bienes. Y a través de lo que dice acá el texto, muy interesante para leerlo, ustedes lo pueden entender, leer, pero en primer lugar, control en la concepción. Él presuponía que el color del ganado dependía del color que el animal veía, usando la técnica de selección de ejemplares, criadores, y entonces a través de estas herramientas, él consigue generar una gran ganancia, es decir, tener mucho, ¿no? Logra poseer recursos humanos, medios de transporte y riquezas materiales al cabo de 6 años. Pero lo que dice el capítulo 31, y vamos a verlo, es que detrás de todo este logro estaba la intervención de Dios. Dios le aparece y dice: yo sé lo que quiere hacer Labán, engañarte, así que yo te voy a prosperar. Y eso es muy importante de notar ahí. Porque hay pasajes bíblicos como Proverbios, por ejemplo 3, 9 al 10, que prometen bendición material a los que obedecen a Dios. Pero también tenemos que tener cuidado, ¿no?, de exigirle la prosperidad al Señor a cambio de la obediencia. No es eso el espíritu de lo que está detrás de la bendición de Dios, y para eso es bueno ver Filipenses capítulo 4, 10 al 19. Bueno, estamos ahí entonces con la descendencia ya establecida, en una situación muy precaria hasta hace unos capítulos atrás. Ahora ya hay una descendencia bien establecida de muchos hijos y también con muchos recursos materiales adquiridos. Ya está listo entonces para el regreso a Canaán. Gracias por llegar hasta el final de este video. Oro y espero que sea de utilidad para su vida. Y si usted desea seguir recibiendo estos videos, por favor suscríbase al canal y active las notificaciones. Así todas las semanas les llega una lección nueva. Dios mediante, el próximo martes vamos a subir la siguiente. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Nos encontramos en el próximo video.